Me llamo Manuel García, tengo 43 años y soy camionero desde que tenía 20. Esa noche iba de regreso de Saltillo, ya con la caja vacía, rumbo a Nuevo Laredo. Tenía que recoger mercancía temprano en la mañana, así que decidí manejar de noche para no perder tiempo. Esa ruta ya me la sabía, pero algo se sentía raro desde que salí. El camión pesaba más de lo normal, aunque no llevara carga, y el aire, no sé, estaba como pesado, como si la misma carretera no quisiera que pasara por ahí. Antes de arrancar, había pasado a cargar combustible en una gasolinera a las afueras de Ramos Arizpe. El despachador, un señor ya grande, me echó una mirada medio extraña cuando le dije por dónde iba. «Tenga cuidado, joven», me dijo mientras me daba el cambio. Allá por la Libre a Laredo andan diciendo que ya ni los halcones se paran de noche. Me reí, no más por compromiso, pero la neta me dejó pensativo. Hay frases que se quedan en la cabeza como garrapatas. Iban a dar las 2 de la mañana cuando pasé el último retén antes de agarrar de lleno la carretera Monterrey, Nuevo Laredo. El radio de banda estaba muerto. Solo un par de colegas preguntando por tráfico desde el norte, pero fuera de eso, puro silencio. Hasta los malandros parecían dormidos esa noche. Afuera, la oscuridad era espesa, como si las luces del camión no alcanzaran a romperla bien. Empecé a notar que no había ni un alma, ni carros, ni luces en los cerros. Nada. Fue entonces que vi las luces a lo lejos. Primero pensé que era otro tráiler estacionado a un lado, pero conforme me fui acercando noté que no, era un camión viejo, de esos de los 80s, con las luces bajas encendidas y la puerta del copiloto abierta. A un lado había un tipo parado, flaco, con gorra y la mirada fija en mí. Llevaba un chaleco de mezclilla sucio y unos pantalones desgastados. Se veía como si hubiera estado parado ahí desde hace años. Pasé despacio. Pensé en pararme, preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me dijo que no lo hiciera. No era miedo, era como una advertencia desde adentro. El tipo nomás me seguía con la mirada, sin moverse. Ni siquiera parpadeaba. Vi su rostro por un segundo cuando pasé a su lado, y lo juro, sus ojos parecían de vidrio, como los de un muñeco. 5 kilómetros más adelante, vi lo mismo otra vez. El mismo camión, la misma posición, la misma figura parada a un lado. El corazón se me subió a la garganta. Me dije que era imposible, que estaba viendo mal, pero no, era exacto. Incluso reconocí una calcomanía vieja en la defensa trasera. Me orillé, me bajé con la lámpara para revisar, pero ahí no había nada. Solo la carretera vacía, el monte oscuro y ese silencio que te cala los huesos. Ni huellas, ni marcas de llantas, nada. Me subí al tráiler de volada y seguí. Ya no me importaba llegar temprano, nomás quería largarme de ahí. Pasaron unos 10 minutos y el radio se encendió solo. Pura estática, y algo que parecía un susurro. No se entendía bien, pero era como si alguien dijera mi nombre. Lo apagué. Se volvió a prender solo. Esta vez escuché una voz, más clara. «Ayúdame». Esa palabra me puso la piel de gallina. No había nadie en el canal, y la voz era apagada, como si viniera desde un lugar muy lejos, como si saliera de una tumba. Me empezó a temblar el cuerpo. En el retrovisor alcancé a ver una figura, parada atrás, en la cabina. No me animé a voltear. Y entonces sentí que algo me tocó el hombro. Fue un roce suave, pero firme, como si alguien quisiera que volteara. Y cuando lo hice, ahí estaba, sentado en el asiento del copiloto. El mismo tipo que había visto junto al camión viejo, solo que ahora lo tenía al lado,
pálido como hoja de papel, con los ojos hundidos y sangre seca bajándole por un oído. Tenía un olor raro, como tierra mojada con gasolina. Movía los labios, pero no salía ni una palabra, solo un murmullo incomprensible que se colaba en mis oídos como eco. No pude frenar, no pude gritar, solo lo miré y desapareció, así, sin más. Me fui todo el trayecto sin decir nada, con la garganta cerrada y el corazón hecho trizas. Cuando llegué a Nuevo Laredo, no quise ni bajarme del camión. Me estacioné atrás de una bodega de carga y me encerré en la cabina. No dormí nada. Al amanecer, fui por un café a una tiendita cercana. Allí me encontré con un trailero viejo que conocía esa ruta de punta a punta. Le conté lo que me pasó. Nomás bajó la mirada y dijo: «A ti también ya te tocó, ¿verdad?». Me contó que ese hombre fue un trailero que murió en los 90s, que su cuerpo nunca apareció, pero su camión sí. Lo encontraron prendido, con la puerta abierta, a mitad de la nada, que muchos lo han visto y que algunos se han parado a ayudarlo. Y nunca regresaron. Otros, como yo, nomás lo han visto. Dicen que si lo ves más de una vez, ya no te suelta. Te sigue. Te sube al camión. Te quiere llevar con él. No para hacerte daño, sino porque está perdido y no sabe que ya no pertenece a este mundo. Desde entonces, yo no me detengo por nadie, ni aunque parezcan vivos, ni aunque lloren o griten por ayuda, porque en la carretera Monterrey, Nuevo Laredo, los que no vuelven, se quedan. Y si te topas con uno de ellos, ora por él, pero no te detengas. Porque si sube a tu camión, ya no va a querer bajarse. Me llamo Antonio Ramírez. Soy camionero desde hace casi 30 años y en todo ese tiempo me ha tocado ver de todo. Esa noche me encontraba recorriendo el tramo entre Durango y Mazatlán, justo por el Espinazo del Diablo. Tenía que entregar una carga urgente, así que decidí aventarme el viaje aunque ya era tarde. Nunca me gustó manejar de noche, pero esa vez no tuve opción. No era la primera vez que lo recorría, pero siempre que lo hacía de noche, sentía algo raro, como si la sierra misma respirara. Pasaban de las 11 cuando empecé a subir. La neblina ya estaba bajando, espesa, como si alguien la fuera aventando desde los árboles. Puse los faros en alta, bajé un poco el volumen de la radio y me concentré en las curvas. Sabía que no podía relajarme ni un segundo. Iba solo. Mi compa Elías, que siempre se rifaba los viajes conmigo, se había bajado en Zacatecas por una urgencia familiar. Así que me la aventé solo. Maldita sea, ¿cómo me arrepentí después? Ese tramo no es para andar solo, y menos a esas horas. Muchos traileros cuentan cosas, anécdotas que te hacen pensar 2 veces si vale la pena arriesgarse. Yo era de los que no creían tanto, pero después de esa noche, cambié de opinión para siempre. En una de esas curvas cerradas, vi a lo lejos unas sombras junto a la carretera. Me pareció raro porque no había casas ni ranchos cerca, solo monte. Pensé que eran peregrinos o algún grupo de excursionistas. A veces acampan por la zona, aunque no sé qué se les pierde por aquí. Al pasar junto a ellos bajé tantito la velocidad. Eran 3 personas, una señora, una muchacha como de 15 y un chamaco como de unos 10 años. Estaban parados, quietos, con la mirada fija en el tráiler. No movían ni un dedo, y lo más raro, no tenían ni mochilas, ni maletas, nada. Me les quedé viendo por el retrovisor. La señora alzó la mano como pidiendo un aventón, pero algo no cuadraba. La muchacha tenía una blusa blanca toda sucia y el niño tenía las manos colgando a los lados como si no tuviera fuerza en los brazos, y todos, los 3, estaban descalzos.
No me paré. La neta me dio mala espina. Seguí derecho, pero apenas avancé unos 100 metros, la radio del tráiler empezó a sonar sola. Interferencia, ruidos feos. Como si alguien estuviera murmurando. Pensé que era por la zona, por lo alto, pero luego escuché algo que me heló. Una voz, fuerte, clara, y era de una mujer. ¿Por qué no nos subiste, Toño? Casi freno en seco. Nadie sabía que me llamaba así. Nadie, aparte de los míos. Y esa voz no era una cualquiera. Era la voz de mi madre que llevaba años muerta. Apagué la radio de golpe. Me sudaban las manos. Aceleré sin mirar atrás, pero cada curva me parecía más cerrada, más complicada. El volante se me resbalaba un poco de las manos. Me empecé a sentir raro, como si no fuera yo el que manejaba. En una recta pequeña, vi por el espejo retrovisor algo que me hizo gritar. En el asiento de copiloto estaba la señora. Esa misma, la de la carretera. Tenía la cabeza ladeada y me veía sin parpadear. «Nos vas a dejar aquí también, como la vez pasada», me dijo. El tráiler se me fue hacia la izquierda. Alcancé a corregir justo antes de que me saliera del camino. Quise frenar, pero el pedal se sentía duro, como si algo lo estuviera empujando hacia arriba. No podía parar. Y entonces escuché una risa de niño, larga, burlona. Volteé otra vez. Ahora estaban los tres, atrás de mí, en la cama del camarote, inmóviles, con las bocas abiertas, los ojos en blanco. Ya no supe ni cómo logré orillarme sin matar a nadie. Salté del tráiler como pude, sin luces, sin linterna, sin pensar. Corrí al monte y me quedé ahí agazapado, temblando hasta que amaneció. Ahí, en medio de los árboles, escuché pasos por momentos, pasos que se acercaban y luego se alejaban. Y aunque parecía que no había nadie, yo sentía que me miraban desde la oscuridad. En una de esas, hasta escuché una voz que me decía al oído: «Llévanos, Toño, llévanos contigo». Cuando volví, el camión estaba solo, la puerta del copiloto abierta, pero algo colgaba del espejo lateral. Una muñeca vieja, hecha de trapo, con un listón rojo al cuello y un ojo arrancado. La quemé ahí mismo. Le prendí fuego con el encendedor y con unos papeles de la cabina. Y desde entonces, juro por lo más sagrado que no vuelvo a tomar ese tramo de noche, ni aunque me paguen el triple. Tiempo después, en una fonda de carretera, le conté a un trailero mayor lo que me había pasado. Solo me vio serio y me dijo: «Te tocó la familia que murió en la volcadura del 87. Cuentan que se aparecen a los que vienen solos, que se suben y nunca se bajan, a menos que los lleves hasta donde murieron». Desde ese día cargo una cruz de ocote colgada del retrovisor, y cada vez que paso por la zona, le rezo a la Virgen y no dejo que nadie me acompañe si ya es de noche. Hay cosas que se te pegan, y hay fantasmas que no están buscando venganza, están buscando a alguien que los lleve otra vez a casa. Me llamo Sergio y soy camionero desde hace más de 20 años. Aquella noche andaba haciendo una entrega de material de construcción que salió desde Veracruz rumbo a Salina Cruz, Oaxaca. Ya me conocía bien la ruta, pero lo que viví en la zona del Istmo de Tehuantepec fue algo que me dejó marcado para siempre. No sé si esto que me pasó fue un castigo por andar hablando de más o si simplemente me tocó cruzarme con algo que no debía ver. He recorrido buena parte del país, de norte a sur, pero nunca me había pasado algo como lo que viví en esa noche que jamás voy a poder olvidar. Esa vez iba cargado con material de construcción desde Veracruz, con destino a Salina Cruz. Ya me conocía el camino, pero una tormenta fuerte me obligó a detenerme unas horas en Juchitán.
Cuando por fin aflojó la lluvia, eran casi las 11 de la noche. La carretera todavía estaba mojada y lo único que se escuchaba era el motor del camión y los truenos lejanos. Pasando un tramo medio olvidado, cerca de la desviación a La Ventosa, me empezó a fallar el tráiler. Se jaloneaba como si le faltara fuerza. Pensé que era algo del motor, así que me orillé en un lugar medio despejado, a un lado del monte. Ni un alma se veía, solo el croar de los sapos y el canto de los grillos, como si no hubiera otra cosa en el mundo. Abrí el cofre, revisé lo poco que sabía revisar, pero nada raro. Volví a subir al tráiler y entonces vi algo por el espejo retrovisor, una silueta delgada y muy alta, parada junto al monte. Pensé que era alguien que vivía por ahí, así que bajé un poco el vidrio y grité: ¿necesita algo, jefe? Pero no respondió. Solo se quedó parado ahí sin moverse, como si me estuviera observando. Me entró un escalofrío y decidí encender el motor otra vez. Para mi sorpresa, arrancó sin problemas. No quise pensar mucho y metí primera para largarme de ahí. Pero apenas avancé unos metros, algo le pegó al remolque. Un golpe seco, fuerte, como si alguien hubiera brincado sobre la caja. Me frené de golpe. El corazón me latía con fuerza. Bajé con la lámpara en mano, dándole vueltas al camión, pero no vi nada. Lo que sí noté fue que el monte, que hace rato cantaba con ruidos de noche, estaba completamente en silencio. Ni un solo animal, ni un solo grillo, nada. Como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Ahí fue cuando la vi, una figura enorme saliendo entre los árboles. No caminaba, se deslizaba. Era negra, con una especie de piel brillosa, sin rostro, pero con unos ojos blancos que no parpadeaban. Y lo peor, se movía hacia mí. Corrí como nunca en mi vida. Me subí al tráiler, cerré la puerta y arranqué con todo lo que pude. En los espejos laterales vi que la cosa venía detrás y no corría, flotaba, como si el suelo no le importara. Aceleré hasta que el motor rugía como si fuera a explotar. Y cuando ya llevaba como 1 kilómetro, me atreví a ver por el retrovisor. Ya no estaba, no había nada, ni rastro. Seguí conduciendo con las manos temblorosas. Me costaba trabajo mantener el volante firme. En ese tramo no había señal en el celular ni estaciones de radio que agarraran bien. Lo único que me acompañaba era el sonido del motor y mi respiración agitada. Me preguntaba una y otra vez qué carajos había sido eso. ¿Un espíritu? ¿Una bruja? ¿Un animal deformado? Nada cuadraba. En un momento sentí que el aire dentro de la cabina se puso más frío, como si alguien hubiera abierto una puerta que no existe. Vi de reojo el asiento del copiloto y por un segundo juro que vi una sombra sentada ahí. No tenía forma definida, solo un bulto oscuro que vibraba, como si el aire a su alrededor estuviera distorsionado. Parpadeé y ya no estaba. No paré hasta llegar a un retén militar más adelante. Les conté lo que vi, con el miedo todavía agarrado en la garganta. Un soldado, un señor ya grande, solo me dijo: «Usted no fue el primero que la ve. Dicen que es el Tzamna, una cosa antigua, que se aparece cuando alguien entra a su territorio sin permiso. Normalmente se lleva a los que se bajan del camión». «¿Y qué es?», le pregunté con voz entrecortada. «No se sabe, joven. Unos dicen que es un espíritu del monte, otros que es una especie de guardián, pero todos coinciden en que no le gusta que lo vean, y menos que lo molesten». Esa noche me quedé a dormir ahí, como pude. Uno de los soldados me prestó un café y me recomendó un catre dentro de una pequeña caseta. Casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos sentía que algo me estaba observando desde la ventana. Desde entonces nunca más volví a tomar esa ruta de noche, ni aunque me paguen el doble.
En el gremio de camioneros muchos han escuchado historias de la zona, pero pocos se atreven a contarlas. Yo lo hago porque siento que, si no lo digo, me va a seguir. Hay cosas que uno no debe ver y otras que, aunque las veas, es mejor hacer como que no viste nada. Yo me llamo Víctor y soy camionero desde hace ya más de 15 años. He rodado por todo el país, pero si hay un tramo que no quiero volver a pisar nunca, es el que va de Ojinaga a Aldama, en Chihuahua. Y no es por baches ni por asaltos, no. Es por algo que ni los federales ni nadie podría controlar. Algo que, si no lo ves con tus propios ojos, ni de loco lo crees. Esto pasó hace unos años, en febrero. Me tocó llevar una carga de fertilizante desde Delicias hasta un rancho cerca de Ojinaga. Me advirtieron que era una zona muy sola y que lo mejor era cruzarla de día. Pero ya sabes cómo es este jale. Los tiempos no siempre se acomodan. Salí tarde, casi a las 5 de la tarde, y para cuando pasé Aldama, ya estaba cayendo la noche. No me preocupé tanto al principio, pues me había tocado rodar en condiciones peores, y siempre me ha gustado manejar con la noche encima. Hay menos tráfico y el aire se siente más fresco. Pero esa noche, desde el principio, algo se sentía raro. No puedo explicarlo. La carretera se notaba más vacía de lo normal. Era como si hubiera pasado algo que todos sabían menos yo. Ni un solo carro venía ni de frente ni por detrás. Y el cielo no tenía luna ni estrellas, como si alguien lo hubiera cubierto con una manta negra. La carretera estaba sola, ni un alma, ni luces, ni postes, ni señal en el teléfono. Solo el rugido del motor, el viento soplando entre los arbustos y el cielo apagándose poco a poco. A eso de las 8 me entró la urgencia de orillarme. Ya llevaba varias horas manejando sin parar y quería estirar las piernas, echarme un cigarro y revisar una de las llantas que se sentía floja. Me paré junto a un letrero viejo que apenas se alcanzaba a leer. Decía algo como Rancho El Olvido, kilómetro 2. Ni casas, ni luces, ni nada alrededor. Apagué el motor, me bajé y me alejé un poco del camión. Y ahí fue cuando empecé a sentir esa incomodidad que no viene del cuerpo, sino de algo más. Sentí que me estaban mirando. No había nadie, eso juraría. Pero el aire se sentía denso, como si alguien más estuviera respirando ahí conmigo. Encendí el cigarro, pero me temblaba la mano, y de pronto escuché pasos detrás del tráiler. Pensé que era algún vagabundo o, en el peor de los casos, rateros. Agarré una llave de cruz que traigo bajo el asiento por si las moscas y fui a revisar. Pero no había nadie. Entonces vi algo por el retrovisor cuando volví al asiento. Algo pasó corriendo junto al tráiler, muy rápido, como una sombra. Me bajé otra vez, encendí la lámpara del celular y revisé bien. Todo parecía igual, hasta que escuché una voz. Una voz de niño. No gritando, no llorando, solo diciendo algo bajito como si estuviera jugando. «Ya vienen por ti». No supe de dónde salió. Se escuchaba a mi derecha, pero no vi nada. Volteé y lo único que había era un alambrado viejo, y del otro lado, nada más que desierto. Me subí al camión de un brinco, como pude. Ya estaba listo para largarme de ahí, pero cuando encendí el motor, algo se cruzó enfrente, justo frente a las luces. Una niña, con vestido blanco, descalza, mirándome. No me moví, no respiré, no hacía nada, solo me veía. Y ahí me di cuenta que no tenía ojos, eran solo 2 huecos oscuros. Me paralicé. La niña levantó una mano, como saludando, y en ese momento las luces del tráiler se apagaron. Todo. Se fue la corriente, el motor, la radio, hasta el tablero. Quedé en silencio total,
con la niña ahí enfrente. Me bajé a revisar los cables de la batería como pude, con los nervios hechos trizas. Y cuando volví a subirme, la niña ya no estaba. Pero en el parabrisas alguien había escrito con el dedo, como si hubiera estado mojado: ¿A dónde vas? Me quedé helado. Encendí el motor de nuevo, no sé cómo, pero arrancó. Avancé lo más rápido que pude, sudando frío, con los ojos bien abiertos. Pero no había pasado ni 10 minutos cuando me volvió a pasar algo. Esta vez, lo que escuché fue una especie de canto, como una melodía infantil. Era como si alguien tarareara una canción de cuna. Venía del asiento de atrás, como si trajera a alguien ahí, pero mi cabina estaba vacía. La música paró de golpe y se escuchó un susurro junto a mi oído: «Te estás tardando». Frené en seco. Me bajé del camión, sudando, sin poder respirar bien. Saqué una botella de agua que traía en la hielera y me la eché directo a la cara. No sabía si estaba alucinando o qué, pero no podía quedarme ahí. Estaba completamente solo y sin señal. Intenté prender un cigarro y mis dedos no dejaban de temblar. Entonces volví a verla, pero esta vez estaba más lejos, parada en medio de la carretera. La misma niña, quietecita, como esperándome. Cuando parpadeé, desapareció. Ya no me importó nada. Ni el motor, ni los frenos, ni si venía alguien de frente. Aceleré como nunca lo había hecho. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a un entronque que marcaba Coyame a 18 kilómetros, algo se subió al camión. Lo sentí. Como si algo pesado se hubiera trepado por el costado. Se escucharon uñas rasgando el techo de la cabina y luego una risa. Una risa de niña, aguda, burlona, como si se estuviera divirtiendo con mi terror. Por fin llegué a la gasolinera más cercana, eché el freno y me bajé como alma que lleva el diablo. Me metí corriendo y le pedí al despachador un cigarro, aunque yo ya traía. Me lo dio sin chistar. Le conté todo lo que me había pasado. Era un señor ya mayor, de esos que han visto de todo. Nomás me miró serio y me dijo: «No eres el primero que la ve. Esa niña es del rancho El Olvido. Dicen que murió con toda su familia, atrapados en un incendio hace más de 20 años. Y que su alma se quedó ahí, esperando. Algunos traileros dicen que ella los guía al rancho, pero que quien entra no siempre sale». Desde ese día, Brian, no paso por esa ruta ni de chiste, aunque me paguen el doble. Hay caminos que el hombre no debe cruzar, no por miedo, sino por respeto. Y no sé qué era esa cosa que se me subió al camión, pero desde esa noche, a veces, cuando voy manejando solo, me vuelve a parecer que alguien tararea bajito, como si no se hubiera bajado conmigo aquella vez. Y yo ya ni volteo, solo le sigo derecho, rezando que no sea otra vez ella.